En materia de asignatura dentro de la didáctica, ¿qué es? Las asignaturas son los contenidos que deben ser programados y dosificados. Ajá. Ivonne, ¿qué son los objetivos de los elementos de la didáctica que vimos en la clase pasada? Para definir los aprendizajes a corto y mediano plazo del alumno. Ajá, objetivos particulares y generales. Muy bien. Emilio, ¿qué es el ambiente? El ambiente es donde se debe desarrollar el aprendizaje o pues sí, el aprendizaje, el método, Ajá, bueno, esa es la acción de enseñanza-aprendizaje. muy bien. Gaby, ¿el docente quién es? La persona que guía, orienta y facilita el aprendizaje del alumno. Excelente. Ivonne, ¿qué es la metodología? La metodología, pues son los métodos y estrategias pedagógicas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, y Emilio, ¿quién va a ser el alumno? Tienes apagado tu micrófono. Una disculpa, No te es, preocupes. es la persona que recibe la enseñanza y pues bueno, es la persona a la que va dirigida pues sí, como tal, la enseñanza o el La aprendizaje. educación. Ok, muy bien. ¿De aquí tuvieron alguna duda, alguna pregunta? No más. ¿No? Y de su tarea, a ver, de su tarea, ¿qué les dejé? Lo de métodos y técnicas, los contenidos y el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿correcto? Sí, maestro. ¿Qué podemos definir como el proceso Maestra, de se cortó. enseñanza? ¿Me corté yo? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? ¿Ya me escuchan bien? Sí, ya, sí. Perdón, es que una vez me quedé hablando Sí. sola y yo dije, ay, creo que se desconectaron todos y la que no estaba con internet era yo, por eso ya mejor pregunto. Ok, dentro de los objetivos, ¿qué fue lo que me investigaron como objetivos de la didáctica? Eso fue creo que de la clase pasada o antepasada, que les había dejado de tarea. Lo que se les venga a la mente, a ver, díganme ustedes lo que se les venga a la mente, qué puede ser o cuál puede ser un objetivo de la didáctica. Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ajá, ¿qué más? La aplicación de las técnicas para llevar al alumno a los resultados que se esperan. Ajá, ¿qué más? Ivonne, ¿qué más? Que el alumno pueda generar un aprendizaje significativo, que el alumno tenga las herramientas para que se le pueda facilitar el aprendizaje. ¿Qué otro objetivo se te viene a la cabeza, Ivonne? Que es que tenga como objetivo la didáctica. Tienes el micrófono apagado, Ivonne. así. Las herramientas que son necesarias para el aprendizaje. O sea, para Ajá, dar a... ok. A ver, dime, Emilio. Lo estoy buscando maestra en internet y me dice llevar a cabo los propósitos de la educación, hacer el Ajá. proceso de enseñanza-aprendizaje más eficaz, aplicar los nuevos conocimientos, orientar la enseñanza de acuerdo a la edad evolutiva del alumno, adecuar la enseñanza, creo que es lo mismo, adecuar la enseñanza y aprendizaje, orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje, Así guiar la es. organización de tareas escolares y llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del aprendizaje. Y el objetivo general entonces de la didáctica va a ser que el alumno tenga ese conocimiento a través de todas sus herramientas que la didáctica se puede tomar. Por ejemplo, las herramientas didácticas que tenemos en diferentes niveles educativos, pero por ejemplo el ábaco, la exposición o trabajos dentro de la química, todo eso, ¿cuál es el objetivo principal? Que el alumno pueda generar un aprendizaje de la manera que sea, pero que nosotros logremos en el alumno un aprendizaje significativo. ¿Ok? Por ejemplo, Emilio, aquí tengo dentro de la diapositiva una de las que tú me dijiste, creo. Aquí está. Adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las necesidades del alumno. ¿Qué supuesto me podrías poner en este ejemplo que te pongo aquí? ¿Por qué lo adecuarías o en qué situación adecuarías tú el Maestra, aprendizaje? Dime. perdón, me está fallando un poco el internet.
No te apures. Listo. Está un poco en internet, ¿me podría repetir, por favor? Sí, aquí tengo un ejemplo que se adecua a la enseñanza a las posibilidades y necesidades del alumno. ¿En qué situación tú deberías adecuar la educación o la enseñanza? ¿En qué supuesto lo ves viable? No sé, maestra, no me queda muy claro, la verdad. ¿Tú, Gaby, tienes algún ejemplo? Pues, por ejemplo, que no voy a enseñar a un alumno de preescolar contenidos de primaria, me voy a adecuar a sus necesidades, que son, pues, en preescolar, pues, el movimiento, la socialización, o sea, y Ok, además al contexto social también. exactamente. Y a las posibilidades que tengo yo dentro de mi entorno en el aula, porque probablemente yo me encuentro a lo mejor en una escuela rural, ¿no? Y las posibilidades económicas y didácticas no son las mismas que se tienen en una escuela de zona urbana. Entonces, por ejemplo, yo el abaco lo puedo utilizar como herramienta didáctica no solamente para la suma, probablemente por el tipo de colores que tiene, también yo lo puedo utilizar para hacer un conocimiento en el alumno sobre los colores. ¿Por qué? Porque son las posibilidades y herramientas que están a mi alcance y que yo puedo tener. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, Sí. denme un minuto, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Ah, está bien, los veo. Adiós, se cuidan. Bye. Adiós, chicos, bye. A ver, por ejemplo, la otra, guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y esfuerzos inútiles. Ahí, ¿qué ejemplo me podrían dar? ¿O en qué situación ustedes tienen que guiar esa organización dentro de su aula para que se evite pérdida de tiempo? Pues ¿Alguna clase? en la planificación Ujú, se hace como que uno va viendo que cuánto tiempo debe tomar tal actividad para, por así ejemplo, es. darles a los alumnos el tiempo suficiente si es una actividad que requiere, pues, de mucha reflexión o de que opinen, todo eso, para no estarlos así apresurando y de no dejar, pues, que el alumno no realice su proceso de aprendizaje. Así es, y ver qué tipo de acciones va a realizar el alumno en clase, porque por ejemplo, si yo estoy dando una clase de química, yo quiero ponerles el ejemplo del volcán que hace erupción y que yo les llevo todo el material y ustedes lo van a realizar en clase. Pero si yo los pongo a que ustedes como alumnos lo hagan al azar y vean cuáles son los ingredientes que le vamos a poner dentro del volcán para que haga erupción, pues yo voy a perder muchísimo tiempo. Porque a lo mejor a ti te puede salir Gaby, a lo mejor Nelly no le pone los correctos y a lo mejor Emilio ni siquiera entendió las instrucciones y se la pasa cotorreando. Entonces yo tengo que tener una organización de mis tiempos y preparar los materiales que voy a tener y con eso voy a evitar pues perder el tiempo dentro de mi clase porque a veces se expande un tema muchísimo que a lo mejor no se tenía planeado y suele pasar. Entonces se tiene que tener una expectativa de decir, bueno, en tal tema yo me voy a aventar nada más 15 minutos y de ahí me brinco a lo mejor 5 minutos a esto y a lo mejor a la actividad ya para que quede el refuerzo o el feedback, la retroalimentación de dicho contenido, ya puedo hacer a lo mejor algo más amplio. Todo depende de las características que yo le dé a mi clase y los tiempos que yo tenga establecidos dentro de mi plan. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, más. Bien, por ejemplo, en la que sigue, adecuar la enseñanza que se adecue a la realidad y las necesidades del alumno y la sociedad. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces tenemos contenidos, como lo platicábamos en la clase pasada, que tú como docente sabes que realmente ni siquiera lo van a utilizar en la vida y que o a lo mejor tienes que dar, obviamente sí lo tienes que brindar porque lo marca el programa educativo. Ay, creo que no he grabado la clase, ¿verdad? Sí, se está grabando, maestro. Sí, qué bueno. Perdón, se me desconectó el enchufe en la cabeza. Entonces tengo que adecuar las necesidades que yo vea dentro de mi aula, porque por ejemplo, yo tengo a lo mejor un contenido ¿de qué puede ser? A ver, ¿qué contenido ustedes pueden pensar que a lo mejor en una escuela rural no sea tan indispensable como una escuela de zona urbana? Pues, por ejemplo, maestra, en primeros auxilios, Ajá. de tipo, bueno, digamos, no tanto como en escuelas, pero se me viene a la mente, digamos, ay, es que tenía la idea, pero no, ahorita mejor se lo digo. Por ejemplo, en Lo una pienso clase de mejor. ciencias naturales, dentro de a lo mejor de una zona rural, yo voy a tener, obviamente, pues variedad de animales y de climas y de muchas cosas, ¿no? Que probablemente en la ciudad no tenemos. En la ciudad a lo mejor tenemos los únicos animales que podemos ver son los del zoológico, los que son pues que vemos en la calle, ¿no? Perritos, gatitos, a lo mejor no que otro caballo y cosas sencillas. Pero a lo mejor es un tema que yo abarco dentro de una zona urbana
pues muy a la ligera, porque realmente es algo que sí se tiene que tener el conocimiento, pero para mí no es algo indispensable que lo sepan o que lo dominen. ¿Por qué? Porque no, yo no lo veo necesario para su desarrollo en su vida cotidiana en un futuro. Pero probablemente en una escuela rural sí sea necesario. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos se desenvuelven en la agricultura, en la pesca, en la apicultura. Entonces, para ellos probablemente sí es un conocimiento que tiene que ser meramente esencial. Entonces, tú ahí como docente, tú vas a adecuar a la realidad de lo que se necesita al entorno o al ambiente de tus alumnos. Entonces, por ejemplo, en una escuela rural, perdón, en una escuela urbana, ¿qué conocimientos tú dices? Es que a mí me enseñaron esto, pero realmente no me ha servido de nada en la vida. Yo, maestra, estuve en primero y segundo, creo. Ajá. Teníamos como, era lo que me refería, primeros auxilios como, por ejemplo, incendios y cosas así, lo que podíamos hacer, todo eso, ¿no? No Pero, recuerdo, creo que fue en la ajá. secundaria también, que nos enseñaban como tipo a escalar y no sé cuántas cosas. Que realmente era algo como ilógico porque no es como que digas, ay, tembló, bueno, tembló de un temblor tal vez sí, pero ay, se va a quemar la escuela y tengo que pasar por tierra y tengo que pasar por, no sé, donde hay fuego o algo así, pues claramente no, tal vez eso pues sí va más para personas que viven Enfocado. en ranchos. Ajá, sí, 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 sí. O en algún Y otro pues eso entorno. realmente, ajá. Por ejemplo, David, ¿tú qué dices? Realmente, pues a mí de nada me sirvió ese conocimiento que yo adquirí. A mí, por ejemplo, en la secundaria que me enseñaron lo básico de corte y confección, o sea, yo nunca lo utilicé, como que me enseñaron cómo hacer una batita para una Ajá. muñeca. Y yo dije, o sea, eso fue un proyecto que duró meses y a mí no me gustaba ir porque decía, ¿qué voy a hacer yo con una batita para muñecas y ni Y tú muñecas tengo dices, ya para...? en Ajá, secundaria ni siquiera tengo muñecas para empezar, ¿no? exacto, Dijeras, bueno, me ajá. enseñaron a hacer una falda para mí, ya más o menos te dan una noción de Sí, lo sí, que tú sí. puedes hacer, ¿no? Pero no se adecuan realmente a la realidad y las necesidades de ustedes. Por ejemplo, y algo que digo que a lo mejor se va a escuchar mal, pues el álgebra a mí no me ha servido de nada en la vida, o sea, a lo mejor los cuartos y lo demás, sí, las matemáticas básicas, pero ya el álgebra a mí no me ha servido de nada, o sea, aprender a despejar ecuaciones tampoco me ha servido de nada en la vida. Entonces, qué bueno, aprendí, pero creo que se dedicaron demasiadas horas, o sea, años completos, 3 años de secundaria en álgebra, que probablemente me pudieron haber enseñado o reforzado otros conocimientos que sí eran indispensables para el mundo laboral o para el desarrollo profesional de algún alumno, porque tú, por ejemplo, un alumno lo pones a ver en público y la mayoría no tiene ni la menor idea de qué hacer, tiene un miedo horrible a pararse a hablar en frente de las personas, no tienen un vocabulario que tú digas, wow, ¿no? O sea, esa persona se ve que realmente lee y que tiene muchísimo vocabulario, no. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué no enfoco ese tipo de educación o esas necesidades que realmente tienen los alumnos como es algo tan sencillo que hablar en público? O sea, hay niños que ni siquiera pueden ir a pedir unas tostadas a la tienda porque les da vergüenza. O sea, ese tipo de conocimientos que tú dices realmente te sirven para la vida cotidiana y no nomás laboral, es indispensable. Entonces, bueno, yo no hago los planes de estudio, lamentablemente, pero tú como docente en tu aula sí vas a poder decir, bueno, este tipo de conocimiento para mí es más viable que a lo mejor sean un poco de menos horas y enfocar un poco de más horas a lo que yo veo que es más necesario. Porque, por ejemplo, vas a la tienda y dices, ¿me das un cuarto de azúcar? Por lo menos tú ya conoces y dices, bueno, son 250 gramos de un kilo, un cuarto. Y eso es algo que cotidianamente utilizas y que hay personas que nunca obtuvieron el conocimiento general y no saben cuánto es. Entonces dices, bueno, ¿por qué no refuerzas eso que sí es necesario y sí es positivo y sí es indispensable tanto para un comerciante como para un profesionista? Para que tú formes a una persona de calidad y que ellos se deriven posteriormente a las ramas que ellos les interesa en su desarrollo ya como personas, porque puede tener desarrollo profesional o no lo pueden tener, pero algo que sea que retroalimente y forme a esa persona. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad también, es uno de los objetivos que tenemos dentro de la didáctica, el que nosotros podemos adecuar esa realidad y las necesidades del alumno y del ambiente en el que nos desenvolvemos. ¿Para qué? Pues para generar un alumno o una persona de bien a futuro y que tenga unas buenas bases cimentadas de lo que realmente se necesita. Porque yo sabemos que a veces los planes de estudio los rellenan con información variable e innecesaria,
para que el profesor pueda obtener una constancia de modificación de programa y pueda obtener estímulos económicos. Es la verdad, ¿eh? Se escucha muy triste, pero muchas veces lo único que les cambian son puntos, comas o les agregan cosas de relleno para ellos poder tener una constancia y poder cobrar un estímulo económico cada año. Entonces, nosotros como docentes hay que saber separar la paja de lo que realmente tenemos dentro del ambiente de nuestra aula y de nuestro conocimiento. ¿Ok? Sí, Bien. Sí les había dicho que, paréntesis, que la siguiente clase hay evaluación, ¿verdad? ¿Ya me subieron todas sus tareas? sí, maestra, si me permite, yo subí Dime. mi tarea el viernes, la última, solamente que ahorita al revisarla, ya al subirla, el formato se modificó. Si me permite resubirla para corregir el formato. Sí, no hay ningún Gracias, problema, ¿va? No te gracias. preocupes. Bien, entonces continuamos con el siguiente tema que les dejé de tarea. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? No. Ok, vamos a continuar con las metas. Emilio, ¿me apoyas con la lectura de diapositiva, porfa? Claro que sí. Gracias. Metas de la didáctica. En el ámbito académico, las metas son declaraciones generales. Perdón, de nuevo, es que se pone un poco borroso a veces por el internet. No te ¿Sí me preocupes. escucho bien? Sí. Ok. De nuevo, en el ámbito académico, las metas son declaraciones generales acerca de lo que esperamos que los estudiantes aprendan en el curso. Es el blanco al que queremos apuntar. Sientan las bases sobre las cuales podemos construir las actividades educativas que nos permitan probar que conseguimos nuestras metas. Ok, Ivonne, en una clase de ciencias naturales de primero de primaria, ¿cuál crees que sea la meta o el objetivo de esa clase? Pues que los niños reconozcan más o menos, por ejemplo, se dice de todo, desde que vayan reconociendo las partes de su cuerpo, la Ajá, naturaleza, los seres ajá. vivos. Ok, entonces, ¿qué puedes establecer como la meta en cualquiera de tus clases? Ah, Tú haces tu plan de clase y dices, bueno, la meta la vamos a tener por cada clase porque probablemente podemos tener objetivos específicos y objetivos particulares, pero por ejemplo, por clase, tú me acabas de decir que el alumno reconozca las partes de su cuerpo, entonces esa va a ser la meta de la primera clase. Clase uno, que el alumno sepa reconocer las partes de su cuerpo. Clase 2, que el alumno sepa reconocer los diferentes climas, por ejemplo, ¿no? Lluvioso, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué definición me puedes dar tú de una meta dentro de la didáctica? ah, así como En tus que, propias palabras. o sea, de todo, ah, reconocer la diversidad, algo así. Ah, ¿qué más? En cualquier materia. O sea, tú vas a establecer una meta en tu clase. Entonces, ¿qué va a ser la meta? Conocer las partes del cuerpo y sobre la diversidad natural. Ok, esa es la meta de tu clase de ciencias naturales. Pero en general, cual sea que sea tu clase, si es matemáticas, historia, educación física, dentro de tu planteamiento de desarrollo de tus clases, tú vas a establecer un objetivo o una meta. Entonces, lo que yo te pregunto a ti, ¿qué es la meta? Es lo que el alumno tiene que lograr o saber o aprender al finalizar esa clase. Si, por ejemplo, tu meta es que el alumno reconozca las partes del cuerpo, tu meta va a ser que el alumno tenga ese conocimiento al finalizar esa clase o que sepa reconocerlos o que sepa realizar una ecuación de tercer grado, por ejemplo, o que sepa despejar una ecuación. La meta va a ser el objetivo que quieres que el alumno logre con el conocimiento que tú le vas a transmitir. Ujú. ¿Queda claro, chicos? Sí. ¿Qué van a investigar ustedes como meta entonces? Como metas de la didáctica. A ver, saquen sus tareas. Ok.
¿Tienen por ahí a la mano algo de su tarea, de las metas? Tengo mi tarea a la mano. Esta Sí, tarea fue técnicas, estrategias, contenidos de la didáctica. Ajá, son métodos y técnicas didácticas. Ajá, Ah, sí es cierto, eso fue de la clase pasada, perdón. sí. Ojo. Bueno, em, los contenidos ya los vimos. Ok. ¿Qué estrategias didácticas me investigaron? ¿Me pueden dar de ejemplo? Yo vi una que nunca, Ujú, no conocía, que ajá, se llama Philip 66. Es ajá, una técnica que se aplica en grupos grandes. Se divide en ajá, grupos de 6 personas para discutir durante 6 minutos un tema y llegar a una conclusión. De ajá. los informes de todos los grupos se extrae la conclusión general. Puede ser muy útil como técnica para rescatar y movilizar los conocimientos previos que puedan tener acerca de un tema. Ok. Ivonne, ¿qué técnica o estrategia didáctica me investigaste? yo investigué algo breve. A ver. Por ejemplo, son utilizados de manera intencionada y algunas estrategias pueden ser resúmenes, mapas conceptuales, mentales, redes Mm, semánticas, preguntas intercaladas, mesas redondas, memoramas, rompecabezas, muy bien. proyectos, exposiciones. Excelentemente bien. Emilio, entonces, ¿qué es una técnica didáctica? Podríamos decirlo, maestra, pues bueno, yo ya platiqué con usted sobre mi tarea, pero podría yo decirlo con mis propias palabras, que es una forma de facilitar el aprendizaje o facilitar la forma de, pues sí, como tal, el hecho de enseñanza-aprendizaje y pues hacerlo más fácil, más práctico, más significativo que el alumno y pues sí, que al alumno se le pueda hacer más fácil entenderlo y al maestro al igual se le puede hacer más fácil aplicarlo pues sí, aplicarlo como tal. No recuerdo, am, perdí el hilo, una disculpa. No, no te preocupes. Pero El iba a hablar objetivo sobre también que es que estas técnicas sean creativas. ¿Por qué? Porque con la creatividad tú vas a lograr obtener la atención del alumno. Obteniendo la atención del alumno, si no te puso atención a lo mejor en el transcurso de la clase, en la retroalimentación de tu técnica didáctica probablemente sí lo va a hacer. Si tú logras atraer la atención correctamente del alumno. Entonces, no sé si les ha pasado o a ustedes les pasó cuando eran estudiantes, de que dices, ay, yo no, por más que me puse a estudiar, no supe nada para el examen, pero resulta que antes de llegar a la clase, al examen, estaban todos mis compañeros hablando fuera de lo que habían estudiado y de ahí aprendí y pasé muy bien el examen. De lo que estudié en mi casa no, pero de lo que estaban platicando ellos sí. ¿Y qué te diste cuenta? Te diste cuenta que esa es una técnica en la que tú aprendiste. Entonces, tú lo implementas y dices, ay, pues yo no voy a estudiar para los exámenes. Finalmente, yo aprendo con lo que mis compañeros platican antes de ingresar al examen. Y tú ya te das cuenta que eso fue funcional para ti porque a lo mejor es auditivo. Entonces tú con tus alumnos tienes que implementar técnicas didácticas que si a lo mejor en la explicación de toda la clase o de todas las clases o de todos los temas que tuviste en el primer trimestre no fue a lo mejor lo suficientemente, ¿cuál podría decir la palabra? Llamativo, creativo, si no fue, si no eran esas características para que generase el aprendizaje significativo en el alumno, probablemente en la retroalimentación sí lo puede ser. Entonces, como, por ejemplo, tenemos personas muy auditivas y dices, bueno, a lo mejor en mesas redondas, en mesas de análisis, en spots de Spotify, a lo mejor alumnos aprenden, o a lo mejor si yo les pongo videos de YouTube, si tengo alumnos que son visuales, que son auditivos, yo puedo obtener esa información. Tengo alumnos que, por ejemplo, me dicen de algunos temas, maestra, es que yo me acuerdo exactamente cuando usted habló del tema y venía a vestir así y en ese momento traía tal labial. Así, tengo alumnos que me dicen eso. Y tú dices, wow, o sea, ¿cómo? ¿Sabes? Porque hay alumnos muy visuales. Entonces, como nos dice Ivonne, dice, algunos de los que ella investigó son los mapas mentales, los modelos de escarabajo, los mapas conceptuales con las personas que son muy visuales. Entonces, nosotros como docentes tenemos que generar facilitar al alumno ese aprendizaje con alguna de estas técnicas didácticas que nosotros podemos obtener. De tarea les voy a dejar que me utilicen tres técnicas didácticas con un tema sencillo que ustedes quieran y se van a grabar haciendo una clase así. Por ejemplo, Emilio a lo mejor va a dar clase en nivel preescolar y va a enseñar los colores. Entonces necesito, Emilio,
que tú investigues qué técnicas didácticas o cuáles se te acomodan a ti para que tú puedas brindar esa clase. ¿Ok? O si tú quieres a lo mejor a nivel secundaria, algún tema en específico, nada más es lo que me utilizas 3 herramientas didácticas. Pueden ser, como te digo, la lluvia de ideas, puede ser a lo mejor un mapa conceptual, un video o algo que ustedes puedan generar una retroalimentación de ese conocimiento con el alumno. ¿Ok? Hasta aquí quedamos claro que es una técnica didáctica. Sí, pero maestra, perdón, Dime. ya no debe de ser un video nuestro o lo podemos poner de alguna otra forma. Como tú quieras. Si, por ejemplo, tú te quieres grabar dando como la simulación de una clase, yo no tengo problema. Si a lo mejor tú quieres grabarte en Zoom, dando una clase en línea en la que tú estés explicando, utilizando a lo mejor una pizarra y que hacer tu técnica didáctica en conjunto con algún video, también lo puedes hacer, no hay ningún problema. Maestra, una pregunta. ¿Yo puedo Mande. unos paginitos de mi cuadra y allí hacer como una grabación de una clase? Sin problema. Ok. ¿Sale? Gracias. Chicos, vamos y volvemos porque se me acaba la sesión en Zoom. ¿Sabes? Sí. Sale. Ok. De métodos didácticos, ¿qué me investigaron, chicos? ¿Qué es un método didáctico? Son la organización y aplicación racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y deseados. Así es. Dice que su Nelly, aplicación, perdón, maestra, perdón. que su No, aplicación continúa. no es garantía de una enseñanza eficaz, pues para hacerlo necesitan ser vitalizados y dinamizados por la personalidad del docente. Muy bien, tú muy bien. A ver, Nelly, ¿tú qué me investigaste? ¿De los contenidos de la didáctica o es Del que no método escuché? didáctico. ¿Qué es un método didáctico? Los métodos didácticos permiten escoger cada recurso de acuerdo con la fundamentación teórica para así poder concretarla en una unidad teórica. Es el conjunto de elementos de los que se sirve el docente para que sus alumnos puedan aprender mejor. De esta manera, los métodos y técnicas activas despiertan su interés y los motivan en el proceso de aprendizaje. Excelentemente bien. Emilio, entonces, ¿cuál es el objetivo de un método didáctico? Pues podría yo decir que es el proceso para llevar para realizar, a ver, no lo he procesado muy bien. aún. Va de nuez. ¿Cuál va a ser el objetivo? Bueno, léeme la diapositiva y de ahí me vas a decir cuál es el objetivo de un método didáctico. Muy bien. Es un proceso que, pues claramente como todo proceso tiene un fin. Este Ajá. fin, pues podría yo decir que es agilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y al igual, pues bueno, lograr un aprendizaje significativo y también como, no recuerdo si lo vimos maestra en esta clase o lo vimos en otra clase, pero por ejemplo no perder el tiempo, en el maestro por ejemplo estar explicando de más y hacer mucho alarde y estar hablando y al final de cuentas que ni siquiera quedó claro y al igual el alumno por ejemplo estar investigando, hacer millones de hojas sin entender ni siquiera una sola y demás, entonces pues todo esto que, ok, pues mi método, mi proceso va a ser, lo vas a hacer, por ejemplo, usted, ok, tú me vas a investigar sobre tales temas, yo te voy a dejar tales temas, por ejemplo, investigame esos significados, lo que tú quieras, si a ti con 2 palabras para ti es suficiente, perfecto. Entonces, pues bueno, esta podría ser a la vez una buena técnica y un buen método para pues agilizarlo tanto para usted como para el alumno, porque si usted evita estar leyendo demasiadas hojas de los alumnos de información, y pues al igual para el alumno, pues es mucho más fácil no estar investigando tanto y poniendo tanta cosa que al final de cuentas ni siquiera queda claro. Ok, entonces lo podemos resumir como la manera en que nosotros como docentes vamos a dirigir el aprendizaje hacia un objetivo. El objetivo puede ser el aprendizaje, ¿no? Cual sea que sea el tema que tengamos que tiene que aprender el alumno. Aquí en la siguiente diapositiva les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, el método expositivo, en el que, por ejemplo, bueno, a mí no me gusta el método expositivo porque hay temas que los alumnos no saben, te van a exponer algo que no saben. Entonces, a mí me caen muy gordo las exposiciones
porque el chiste es que ellos aprendan y no que revuelvan a sus demás compañeros con temas. Hay profesores que ellos lo toman como, pues la verdad no quieren dar su clase, a veces mi punto de vista. Hay temas que sí puedes decir, bueno, después de que nosotros vimos un tema, podemos ya nosotros realizar una exposición del mismo con el conocimiento previo adquirido, que se supone que es lo ideal y cómo se debe implementar. Pero para que no tengan en cuenta que eso es lo que utilizan algunos maestros, que ustedes los ponen a dar clase de un tema que ustedes en su vida han escuchado, por favor. Método de caso, de situaciones problemáticas, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos. Por ejemplo, en situaciones problemáticas, el docente, bueno, depende de la materia que se esté impartiendo, te pone contextos de, bueno, tú qué eres en esa situación, como por ejemplo yo les comentaba hace rato, si te encuentras en una escuela rural, ¿cuál sería la manera o cuál sería tu estrategia didáctica utilizar para X tema? Entonces, tú tienes que solucionar este problema y decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Ese es un método también en el que tú pones al alumno a que aprenda a aprender. Así es tal cual el concepto. Mientras el alumno aprende a resolver y a aprender de ese tema, tú ya estás generando un aprendizaje significativo en el mismo. A veces eso lo podemos usar en proyectos. Que te diga, bueno, a lo mejor te explico la manera teórica, que es lo que te estoy diciendo ahorita en tu explicación, y tú me vas a retroalimentar a mí con tu proyecto que va a ser tu manera práctica, que va a ser la clase que ustedes me van a mandar en video. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos Maestra, bien? Dime, yo tengo ahorita justo lo estaba pensando. dime. Sobre ese video es muy difícil o sería muy difícil enviárselo a su celular porque pues sería... No, lo vamos a pues, ver en clase. Tenemos clase presencial, no te preocupes, no me lo subas tienes en razón. Classroom. Ok, ¿Va? ok. Sí, Ese sí maestra. ahí tenemos la pantalla y ahí lo conectas si quieres con mi teléfono, con mi compu y lo proyectamos ahí, pero es nada más para ver qué retroalimentación, consejo les puedo dar también dentro de su clase, pero tú no te preocupes por eso, ¿va? Ok, gracias. Entonces, aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Bueno, chicos, entonces, pues como hoy no hubo muchos chicos, hoy no participamos tanto, hoy acabamos temprano el tema, para que se vayan a comer, para que vayan a disfrutar lo que queda del sábado, y lo subo de una vez ahorita a su tarea, para no hacerlo sufrir, se los prometo, y espero tengan un buen fin de semana, ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta, mándenme WhatsApp o márquenme, ayer estuve sin vida social porque con la lluvia se me fue la luz y no tuve pila, pero cualquier cosa, por favor, estoy a la orden y me marcan, ¿sale? ¿Sí le podemos llamar, maestra? Bueno, a mí la verdad me parece extraño, pero hay veces que es como urgente y sí se le puede llamar. Sí, sí, es algo súper urgente que diga, ¿sabes qué? Es que no sé, y a lo mejor nada más no me marquen después de las 10 de la noche, porque ves Sí, que sí, sí. marcan a las 11, o No, me no, mandan no, un no, no. mensaje, maestra, ¿puedo subir la tarea mañana? Es que se me fue el internet y son las 11:50, yo ya me dormí a esa hora, yo no les puedo contestar, pero alguna cosa de emergencia que sí me digan, oye, maestra, X, cualquier cosa que a mi mamá le pasó esto, no voy a poder estar en clase, no voy a poder estar atenta 1 o 2 semanas, no hay ningún problema, ustedes avísenme. Es que a mí, bueno, se lo explico rapidísimo. Mis papás tienen una casa en reparación en Zapotlanejo, entonces algunos fines de semana me voy para allá y me causa problema, por ejemplo, en la carretera o estando allá. La verdad, pues ni siquiera tenemos módem ni nada de internet. Pues está así la casa con servicios básicos nada más. Y pues me fallan, por ejemplo, los datos o solamente tengo para redes o cosas así. Y la verdad sí me causa problema. Intento siempre que voy para allá ir con datos suficientes para entregar las tareas y demás. Pero hay veces que es como sin pensar lo que me tengo que ir o cosas así. No te preocupes, recuerda que siempre que tenemos clase en línea, yo hago la grabación y la subo a YouTube. Entonces, ahí tú puedes consultar la clase. Yo no te perjudico a ti si no entras a la clase porque yo entiendo que existen diferentes situaciones, pero si tú me la haces saber, para mí ya es más entendible y saber también cuántos se van a conectar para yo estar al pendiente y tampoco no ponerte falta, pero yo no tengo ningún problema con eso, tú no te preocupes. Soy muy Muy bien, accesible en muchas eso. gracias. ¿Ok? Muchas Bueno, gracias. entonces, ¿tienen alguna duda de los temas que vimos el día de hoy? Maestra, Dime. entonces los videos no los subimos, ¿verdad? Los guardamos en No, el celular y los los vamos ajá, practicamos. y igual, o sea, si ¿Ya pueden hacer lo veremos en la clase? ¿mande? Y ya lo veremos en la clase. Ajá, de máximo O sea, 5 los videos que minutos, es vamos a algo ver. así muy pequeño, nada más para dar un contexto, ¿ok? Sí, maestra. ¿Podemos Cualquier utilizar duda, niños reales, maestra, o no? ¿pueden utilizar qué? ¿Niños reales o no? Claro, no, la Es que mayoría de mis alumnos se ponen ahí en sus cotos y se sacan a los niños no sé de dónde, yo creo que de sus casas, y ahí se ponen te lo juro, en la banqueta tuve una alumna
que se compró hojizas de colores y su tema eran los colores. Entonces sacó niños chiquitos de sus casas, supongo, y ahí se puso a darles la clase de colores en la banqueta. O sea, yo no tengo, ni tenía pizarrón ni nada, todo lo coloreé en la banqueta. Como ustedes lo tengan improvisado, yo no tengo ningún problema. ¿Ok? Muy bien, maestra. Dejen Muchas correr su gracias. imaginación. Gracias, Muy maestra. bien. Sale. Entonces, que Gracias, tengan buen maestra. fin de semana, quedo a la Igualmente, orden muchas y gracias. disfruten lo que queda del fin. ¿Va? Gracias. Muchas Adiós. gracias, maestra. Hasta luego. Bye. ¿Qué pasó, Ivonne? Bye. Bye.